Familia de la fe y apreciados amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, una fe contada por justicia, y lo he basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 5, donde la palabra nos dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Debemos recordar que recibimos la bendición solo por una fe personal que se centra en Dios. Abraham es un fiel ejemplo de ello. Como nos dice la palabra, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe se apoya en las declaraciones de Dios. En Génesis, en el capítulo 15, Dios le prometió a Abraham un heredero y una descendencia numerosa. Abraham lo creyó, aunque desde el punto de vista humano era imposible tener hijos debido tanto a su edad como a la edad de Sara, su esposa. Sin embargo, confiaba en que Dios cumpliría su promesa. Así, sin poder hacer obras, Abraham creyó a Dios y esa fe es la que le fue contada por justicia. La fe abonada a favor de todo aquel que cree es todo lo contrario de un salario merecido por obras que uno haya hecho. Nosotros somos igualmente justificados por la fe. La salvación es don de Dios, no se consigue por las obras, porque entonces nos tendríamos de qué gloriar. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Encontramos la felicidad aceptando la justicia de Dios, sin que tengamos que trabajar por nosotros mismos. En el Salmo 32, en el versículo 5, leemos también sobre la justicia sin obras. Nos dice la palabra: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Leemos allí lo que dice el rey David: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Después de haber pecado gravemente, David confiesa delante de Dios su pecado, y el Dios Santo respondió a semejante confesión, de tal manera que David pudo decir: Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si declaramos nuestras injusticias, o sea, nuestras iniquidades y pecados, en vez de esconderlos, Dios los perdonará y los cubre con la sangre de Cristo, como nos dice la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios ya no tiene en cuenta los pecados confesados, porque Cristo derramó su sangre por ellos. ¡Qué gracia tan maravillosa! Todo está resuelto de manera perfecta. Dios mismo nos lo garantiza en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 8, donde la palabra nos dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios garantiza ese perdón a través de haber entregado a su Hijo Jesucristo para que muriese y padeciese en la cruz, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Debemos comprender que por nuestra propia fuerza ni por nuestros propios actos podemos alcanzar esa misericordia de Dios. En lugar de ello, nosotros debemos entender que nuestra fe es la que es contada por justicia, una fe puesta en el Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, pero que también resucitó para darnos una vida nueva. Por medio de Él, nuestra fe se fortalece. Recordemos, el Señor Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y soportó la cruz para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras iniquidades y de toda nuestra maldad. La palabra nos dice que el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Seamos de aquellos que no obramos, que no hacemos cosas por nuestras propias fuerzas, sino que esperamos y confiamos en Dios. Que seamos como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuestra fe debe ser una fe que es contada por justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la manera perfecta de podernos acercar a Dios con toda libertad, porque Jesucristo llevó el pecado para cubrirlo con su sangre preciosa y limpiarnos de la maldad y de aquel pecado que nos asediaba. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual trajo la fe a nuestro corazón para que creyendo seamos justificados en su amor, en su gracia y en su misericordia. Amado Padre, te damos gracias por ese sacrificio único y verdadero de nuestro Señor Jesucristo, el cual, al derramar su sangre, nos limpió de todo pecado y de toda maldad y nos hizo aceptables delante de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Que pasen un feliz día y que Dios les bendiga.